de esta sesión. Bueno. Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Estamos en la tercera sesión de CIPA de primera matrícula. Primer momento, vamos a tener otro momento de repetición, de réplica. Lo vamos a tener de este sábado en 8 días para que si desean asistir, nuevamente que hayan quedado dudas, vuelvan a asistir quienes asistan hoy y también para que los que no pudieron asistir hoy puedan asistir en la segunda fecha. Todos, por favor, y me contestan. ¿Todos se inscribieron? ¿Están inscritos? Sí, señor. Sí, sí, señor. Sí, Sí, señor. Perfecto. No, profe, no, señor. ¿Alguien dijo no? Sí, señor, Joana Niño. Joana, por favor, entre a plataforma y se inscribe. La razón es que mientras no se inscriban, no me aparecen en el listado donde ustedes van a marcar asistencia. Y al no marcar asistencia, no podría darle los 20 puntos de bonificación de asistencia a esta sesión. Entonces tienen que estar inscritos, tienen que marcar la asistencia que ya pueden entrar a las plataformas. Desde las 6 de la tarde se habilita el botón de registro de asistencia hasta las 8 de la noche y registran la asistencia. De esa manera, cuando cerremos la tarea 4 y yo vaya a colocarle los puntos, voy a ver el nombre y voy a ver allá que está marcadita la asistencia y le voy a poder colocar los puntos de bonificación. Muchas veces los estudiantes, pero profe, mire, revise usted, verá que en el listado de Team, alguien se le quedó el micrófono abierto. En el listado de Team, ahí aparezco y se acuerda que yo dije esto, dije aquello, le dije sí, pero no ve que dónde le pongo los puntos si no se escribió o no registró asistencia. No puedo. No puedo colocarle porque no aparece allá. Allá me aparece el listado a medida que están escribiendo, me va apareciendo en un sitio los nombres. Están 6 casillas para las 6 sesiones que tiene el curso, 2 para la unidad 1, 2 para la unidad 2, 2 para la unidad 3 y aparece un chulito. Si no aparece chulito, no le puedo poner puntos y menos si no aparece el nombre. Entonces, es requisito. Una de las razones por las cuales ustedes a veces no se inscriben es porque no leen de manera sustantiva las comunicaciones. Cuando uno le invita a las sesiones, va un documento PDF, que es un instructivo de paso a paso de que me debo y cómo me debo escribir. Y a veces vemos, 24 de abril, 6 p.m. ya, y no leo más. No veo el documento que tenemos ahí. Hace un momento estaba contestando un espacio que hay en Teams, donde estudiantes de qué es este CIPA, de que, a qué horas es el CIPA, de cuándo es el mío, de tal zona, todas las cosas, es porque sencillamente no han entrado a la plataforma donde están los CIPAs programados y no conocen día, hora ni enlaces y no se programan, no tienen una agenda de programación para esto. Por eso, porque hay algún tipo de descuido en el manejo del curso. Y resulta que el aprendizaje no es solamente leer y presentar las tareas. El aprendizaje es también aprender a manejar la plataforma para no perderse ningún escenario. Siguiente pregunta. ¿Estuvieron anoche en la web? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo les pareció? Bueno, profe, desde mi punto de vista se abarcó más como global, un término global, nos explicaron un poco la temática y ya pues nos decían que en el CIPAS ya se enfocaba un poco en lo que es la tarea como tal. Sí. Yo creo que al contrario, le explicaron mucho la temática. Porque la web lo que hace es aterrizar los conceptos, ¿sí? Explicar el concepto, las teorías. Eso es lo que se explica en la web. Muchos estudiantes decían, pero ¿cómo se desarrollan los ejercicios? No, la web no es para desarrollar los ejercicios, ¿sí? Los ejercicios se desarrollan cuando yo haya aprendido los conceptos, ¿sí? Y siempre pongo un ejemplo muy simple, ¿sí? Uno porque sabe que 2 más 2 es 4, porque aprendió
que suma es agregar una cantidad a otra. Ese es el concepto. Si a mí no me enseñan qué es la suma, el concepto de suma, a mí no me dicen, oiga, la suma es cuando cogemos una cantidad y le agregamos otra cantidad para mirar cuánta cantidad es en total. Si a mí no me explican eso y me dicen cuánto es 2 más 2, no tengo ni idea de cuánto es, porque no sé el concepto. Cuando yo me aprendo el concepto, entonces yo ya sé que 2 más 2 es 4. Y pasa lo mismo con esto. Cuando yo comprendo el concepto de lo que se explicó anoche, las leyes de oferta y demanda, el equilibrio del mercado, los excedentes, las elasticidades, lo teórico, y yo lo aprendí y lo comprendí sobre todo, ¿sí? Ya la práctica es hacer un ejercicio. Así de sencillo, porque todo el mundo se preocupa por los ejercicios para que me queden bien y para que tenga nota, pero ¿qué tanto aprendemos del concepto? Entonces, anoche se explicaron los conceptos. Hoy vamos a profundizar en los conceptos, pero también vamos a hacer un avance ya de, de preguntas e inquietudes sobre el desarrollo, aunque como bien lo acaba de decir la compañera, los IPAD de curso, el nacional que va a ser cuando, que es para todos, ¿El lunes? el lunes a las 6 de la tarde. Es para todos los 6.000 estudiantes, ¿sí? Ese día sí van a abordar más con ejemplos prácticos, con más ejercicios, el desarrollo de la tarea, ¿sí? Y luego va a haber CIPAS de curso, que yo personalmente, Germán Guarnizo, lo voy a hacer con mis 170 estudiantes, ¿sí? De estos 560 que hay en la zona oriente, yo tengo 170. Habrán, muchos de ustedes tendrán otro tutor y él les va a programar también un CIPAS de curso para sus estudiantes. Entonces van a tener 2 CIPAS más y vamos a tener réplica de este también. Entonces van a haber suficientes escenarios para que comprendamos y aprendamos. Una de las, digamos, dificultades que encontramos cuando vemos las inquietudes es que nos olvidamos de los principios básicos de ¿qué? De las matemáticas. Y entonces cuando vemos cosas como esta que les voy a mostrar, ¿ven? ¿Qué ven ahí? Fórmulas. No. Bueno, podríamos saber qué son fórmulas genéricamente. Una suma y una resta. No. Una ecuación. Una ¿Una función. qué? Ecuación. Cantidad de demanda, Ecuaciones. cantidad de oferta. Oferta y Ecuaciones. demanda. Pero matemáticamente se llama ecuaciones. Porque igual yo podría colocar aquí una letra, otra letra. Solo que para el efecto de nuestro tema, ¿sí? Sabemos que son función de demanda y función de oferta. Entonces, cuando olvidamos que es una ecuación, ¿pero qué es eso? Ah, es que en el bachillerato por allá me enseñaron, pero yo no tengo ni idea de qué es una ecuación y por qué tiene que ver con el mercado. ¿Por qué tiene que ver una ecuación con el mercado? Por ejemplo, en matemáticas, cuando uno habla de funciones matemáticas, ¿sí? Está hablando de una ecuación. Entonces, ¿qué tiene que ver esta función de la demanda con el mercado? Saber la cantidad de demanda del producto. Sí, no. Anoche aprendimos, y si leyeron la bibliografía y todo el material que les hemos dado, ¿sí? En el mercado hay dos variables, la oferta y la demanda. La oferta son los productores. ¿Se acuerda que hablamos de 3 agentes en la economía en la primera unidad? ¿Quién me lo recuerda? Estado, familia y empresas. Estado, familia y empresa. Y en microeconomía, lo vimos también en la división de la
de la economía, que la microeconomía es lo que tiene que ver con empresas y familias que interactúan en un mercado de bienes y servicios. Entonces, en ese mercado que tenemos oferta y demanda, anoche dijimos que las cantidades de demanda están en función de ¿qué? Del precio. Ah, mira que aparecieron las llaves. ¿Sí? Porque yo acabo de decirles que cuando hablamos de matemática de una ecuación, estamos hablando de una función. Porque este valor que está aquí en amarillo depende, está en función, esa cantidad de este elemento. Bueno, rojo queda muy poco visible, pongámosle este morado. De ese elemento, ¿sí? Las cantidades de demanda están en función del precio, porque aprendimos por ley de demanda que si los precios suben, ¿sí? ¿Qué pasa con las cantidades? Demandamos menos. Entonces, si yo le pongo 1 aquí al precio, ¿sí? Voy a poder hallar cuál es la cantidad. Si le pongo 5, voy a mirar cuál es la cantidad, porque 75 por 5 y luego ese valor, los restos de 2.750. Pero a medida que yo voy poniendo más y más precios más altos, la cantidad aquí me va a disminuir. Y si pongo precios más bajitos, la cantidad aquí me va a aumentar. Entonces estamos entendiendo por qué hablamos de función de demanda y de función de oferta. Porque la demanda y la oferta, ambas cantidades están en función de los precios. Entonces les decía que una de las cosas por las cuales nos queda difícil y nos enredamos, pero estoy enredado porque esas operaciones y qué se hace con eso, es que primero comprendemos los conceptos. Ah, las cantidades de demanda están en función del precio, de tal manera que las cantidades de demanda de un artículo varían según cómo varían los precios, porque estoy en función de eso. Si suben los precios, las cantidades bajan. Si bajan los precios, las cantidades suben. Y lo aprendimos porque, entre otras cosas, en la vida real, todo el tiempo nosotros sabemos eso. Si nos sube el precio de un producto, compramos menos. Y cuando bajan los precios, compramos más. Eso lo vivimos todos los días. Entonces, es ese aprendizaje empírico que tenemos, pero que no lo hemos tenido la conexión con el aprendizaje teórico de la ciencia económica. Entonces, falla primera, tenemos que volver a repasar matemática. Aquí hay estudiantes, creo que de todos los programas de CACEN y seguramente de algunos otros programas. Y es muy posible, sobre todo los de CACEN, que más adelante van a haber cursos con matemática, economía, álgebra. Vamos a ver álgebras, ¿sí? Cálculos. Y si olvidamos lo que traemos del bachillerato, vamos a patinar mucho, ¿sí? Bueno, entonces hay que empezar porque tenemos que venir con unos presaberes. Este curso es muy teórico y no es matemático, pero nos encontramos con esos. Bueno. Y otra de las inquietudes que he visto recurrentes y quienes ya están enviando avances, ¿sí? Es que tampoco sabemos graficar en Excel. ¿Y por qué no sé graficar en Excel? Porque no sé manejar Excel. Así de sencillo. Ah, pero es que yo ya vi herramientas informáticas y no aprendió a manejar Excel. ¿La pasó? Sí, la pasé y no aprendió a manejar Excel. ¿Sí? Entonces también tenemos que tener fortalezas en Excel, porque no va a ser el único curso donde ustedes van a tener que hacer gráficas. Eso es una recomendación y que les doy, sobre todo a los que están empezando, que deben buscar la manera de, además de los cursos que tienen matriculados, empezar a mirar tutoriales, recordar matemáticas, recordar Excel. La universidad tiene cursos de Excel, cursos de matemática básica, todo eso. En fin, en muchas partes hoy la educación es tan abierta que yo puedo encontrar
esa información de aprendizaje en muchísimos escenarios. Porque eso me va a facilitar la tarea. Cuando ya sé Excel y matemáticas, volando hago las tareas. ¿Les parece que vamos a comprometernos a fortalecer esas competencias? Y otra competencia también que veo es la competencia de redacción. Porque a veces fallamos. Ustedes me van a entregar los trabajos a mí y a los otros autores. La explicación de qué es ley de demanda y qué es ley de oferta. Pero he estado leyendo algunas y la redacción es tan enredada que no me están diciendo lo que le estamos preguntando. ¿De qué se trata la ley de demanda y de qué se trata la ley de oferta? ¿Sí? Ahorita vamos a ir unos videitos corticos para repasar esos conceptos. Porque de todas maneras hace parte de la evaluación. Saber qué es ley de demanda, qué es ley de oferta, qué es el equilibrio del mercado y las diferentes elasticidades. Para los que han ido llegando, ¿sí? Importante que estén inscritos, importante que vayan registrando la asistencia en plataforma para que más adelante no tengamos reclamitos de que no les dimos los puntos. ¿Por qué? Porque no se inscribieron o porque no, estando inscritos, no registraron la asistencia. Hay que tener siempre presente eso. Ya lo deberían tener porque ya probablemente estuvieron en otras sesiones. Bueno. Esa ecuación que vieron ahorita es para que al final vamos a ver si tienen dudas de despejes y eso porque he estado recibiendo solicitudes de que le expliquen qué se hace con esas funciones. Voy a abrir un videíto de lo que tiene que ver con la ley de demanda y la ley de oferta. Para quienes no lo tienen claro, de todas maneras, como les indiqué hace un momento, anoche en la web, quienes asistieron, pudieron ver que se explicó ampliamente la parte conceptual. Espero que me deje proyectar y ustedes me van a decir si ven ¿están viendo ya el video de YouTube? No, señor. Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Y voy a correrlo un poquito y me dicen si se escucha. Sí se escucha. Sí, señor, sí se escucha. Sí, señor. Sí, señor. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es la ley de la oferta y la demanda? La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Según esta teoría, la ley de la demanda establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad demandada de un bien disminuye cuando el precio de ese bien aumenta. Es decir, al ser más caro, hay menos gente interesada en comprarlo. Por el otro lado, la ley de la oferta indica que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando lo hace su precio, ya que al subir el precio habrá más vendedores interesados en vender. El punto donde existe un equilibrio, porque los demandantes están dispuestos a comprar las mismas unidades y al mismo precio que los oferentes quieren venderlas, se llama equilibrio de mercado o punto de equilibrio. Cuando existe exceso de oferta, el precio al que se están ofreciendo los productos es mayor que el precio de equilibrio. Por tanto, la cantidad ofrecida a ese precio es mayor que la cantidad demandada, y por consiguiente, los vendedores bajarán los precios para aumentar las ventas. Por el contrario, cuando existe exceso de demanda, la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Esto significa que el precio del bien ofrecido es menor que el precio de equilibrio. De modo que los vendedores aumentarán el precio dado que hay muchos compradores para pocas unidades del bien. Y bueno,
Esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para que sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Y deja Bueno, el video es muy corto y combina ley de demanda, ley de oferta y comportamiento de los dos y establecimiento del equilibrio y cómo se comportan cuando se presentan excedentes. De acuerdo a lo que de pronto alcanzaron a aprender ayer en la web y de lo que ya han ido leyendo, ¿cuál es el agente de la demanda? ¿Cuál es el agente económico de la demanda? Serían los consumidores. Los consumidores, las familias, ¿cierto? Los que compramos bienes y servicios, por eso se llama demanda, demandamos bienes y servicios. Es el agente familia, ¿sí? Y entonces, este agente familia, de acuerdo con lo que se explicó ayer y lo que han leído, ¿cómo es el comportamiento de su conducta de compra, de cantidades que demanda? Ya lo dije hace 5 minutos. Tengo dudas si están todos colocándome. Hay 55 personas, si están atentos o no, o están ahí, pero no están. A ¿Cuál es mayor el precio, menor cantidad demandada, profe. Correcto, Aumenta. correcto. Y eso es. Con seguridad, dígalo con seguridad, el comportamiento de las familias que son el agente que identificamos como la demanda, ¿sí? Su comportamiento es que cuando los precios suben, las cantidades demandadas disminuyen. Y que cuando los precios bajan, las cantidades demandadas aumentan. Es eso, la ley de demanda. Creo que lo sabemos, pero de pronto no lo sabemos decir. Y de pronto tampoco lo sabemos es escribir cuando vayamos a evaluar. Entonces, la ley de demanda es así en sencilla. La ley de demanda se comporta porque las cantidades están en función de los precios, de tal manera que al subir los precios se demanda menos y al bajar los precios se demanda más. Y puedo decirlo con combinaciones de reacción de muchas formas, pero siempre con el mismo sentido. A mayor demanda, a mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. Ahora, un truquito para que se nos facilite entender eso, comprender y aprender. ¿Cuál es la relación que existe entre precios y cantidades demandadas? ¿Es una relación directa o es una relación inversa? Una relación inversa. Inversamente Una relación proporcional. inversa, porque mientras suben los precios, las cantidades bajan. Y si bajan los precios, las cantidades suben. Van en sentido contrario y lo conocemos como una relación inversa, ¿sí? Ahora, ¿es así de sencillo? ¿Así funciona? ¿Siempre? ¿O habrán condiciones para que eso se cumpla? Las leyes normalmente son cosas que se deben cumplir, ¿cierto? Pero para que la ley de demanda se cumpla, ¿hay condiciones o no hay condiciones? Hay algunos factores que infieren. Señor, Algunos factores infieren, como el tema de impuestos, el tema de capacidad económica, el tema de comportamiento o hábito de compra de las personas. sí. Entonces, la demanda funciona
siempre y cuando todos los demás factores se mantengan constantes. ¿Sí? Hay una condición para que la demanda funcione. Y eso se conoce técnicamente que con un nombre que llama, siempre que hablemos de que en este tema o cualquier otro tema que se necesite enunciar que lo demás no interviene, hay un término que se llama ceteris paribus, que significa todo lo demás permanece constante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a mí me puede romper la ley de demanda uno de esos factores, recordémoslos. Uno, los ingresos. Dos, el precio de los bienes sustitutos o complementarios. Tres, los gustos y preferencias. Y cuatro, las expectativas sociales, políticas o económicas. Hacen que se rompa la ley. Me explico. Resulta y pasa que el precio de los celulares empieza a subir. Si tenemos claro que la ley de demanda dice que si suben los precios compramos menos celulares, ¿sí? Eso se rompe si a nosotros nos aumentan los ingresos, porque tenemos capacidad para absorber esa alza y se rompe. Y de pronto si el alza es muy sustancial, incluso eh, la cantidad aumentaría más, así suban los precios, porque hay un factor que infiere, como lo dijo Jair, creo que fue, recuerdo. ¿Sí? Porque los precios infieren. Las mismas situaciones se presentan si los ingresos bajan, ¿sí? Y cuando vimos la gráfica ahorita de oferta y demanda y equilibrio, ese equilibrio se rompe cuando infiere a alguno de esos factores, porque hace que la curva se desplace. ¿Le suena familiar lo que estoy diciendo con respecto a la tarea que tiene que hacer? Sí, señor, ¿Por qué? porque nos piden que hallemos, no lo leí muy bien, pero que nos piden, bueno, en el equilibrio de mercado, pues nos piden que hallemos valores. Sí, primero nos piden que hallemos el equilibrio del mercado inicial, pero luego nos dicen, creo que es en el punto 3 del ejercicio, tercer ejercicio, que se presentó una situación que hizo que la demanda perdiera su equilibrio y causó un desplazamiento y nos piden hallar el nuevo equilibrio, ¿cierto? Y hacer la gráfica. Y es por eso, porque a veces inciden otros factores y el equilibrio, y eso es lo que conocemos como desplazamiento de las curvas. Si yo tengo en equilibrio una oferta y una demanda y suben los ingresos, ¿hacia qué lado se desplazaría la curva de demanda? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Es que dicen? Hacia la izquierda. Veamos a ver si se está a la izquierda. A la derecha. Hacia la derecha. ¿A la derecha porque aumenta? A la A la derecha. derecha porque aumenta, bien. ¿Sí? Voy a... Voy a compartirles que estoy tratando de hacer aquí una figurita. ¿Ven ahí? Listo. Yo tengo aquí un plano cartesiano y esta es la curva de demanda. ¿Sí? Supongamos que tengamos aquí una curva de oferta. Si los ingresos aumentan, significa que vamos a comprar más, ¿sí? Y eso significa que la curva de demanda se va a desplazar a la derecha. Pero si los ingresos disminuyen, vamos a comprar menos y la curva se desplazaría en una forma, una flechita por aquí, ¿sí? Aquí se desplaza en este sentido. A ver si le puedo dar un color aquí. O se va a desplazar
hacia el otro sentido, hacia el sentido que disminuya acá. Y lo que nos va a ocurrir, ¿sí? Es que nos cambia el equilibrio. Si yo tenía antes el equilibrio acá, ya, y lo tenía acá, inmediatamente si se desplaza por mayores ingresos hacia la derecha, el equilibrio ahora me va a hacer esto. Porque al aumentar las cantidades demandadas y esta curva de oferta se mantiene quietica en el corto plazo, que es lo que ocurre en los mercados, cuando algún factor en el corto plazo pierde el equilibrio, entonces suben los precios. Ustedes pueden ver los precios aquí subieron, ¿sí? Y que las cantidades aumentaron porque compro más, ¿cierto? Aquí las cantidades, precio sube y aquí las cantidades aumentan, de nuevo equilibrio. ¿Y qué ocurre cuando la cantidad de demanda se desplaza hacia la izquierda porque los ingresos disminuyeron? Pues que el nuevo equilibrio ahorita va a estar, se lo dibujo. ¿A dónde se corta? Aquí. Aquí es el nuevo equilibrio. Y entonces los precios bajan. Manejar este puntero. Los precios aquí bajaron un poquito los precios porque las cantidades disminuyeron. Entonces, al disminuir las cantidades, ¿sí? Hay sobreoferta y los precios bajan. Y esto se conoce como desplazamientos, para efecto de entender el ejercicio 3. Pero estamos hablando de esos factores que rompen la ley de demanda, ingresos. Lo mismo me va a pasar si juego con los precios de los bienes sustitutos o complementarios. Entrando todavía estudiantes. Con los bienes sustitutos o complementarios. ¿Qué pasa con los precios de los bienes complementarios frente a las cantidades? ¿Qué es un? Ya. ¿Qué pasa con los bienes? ¿Cuáles son los bienes complementarios? Por ejemplo, hablemos de los autos o de las motos. Casi todos tienen motos. ¿Cuál es un bien complementario a la moto? ¿El aceite? El aceite. ¿Qué pasa si el aceite sube de precio? Que es un bien complementario. ¿Qué pasa con las cantidades de demanda de motos si ese bien complementario sube el precio? ¿Aumentarían las ventas? No, yo no estoy hablando de ventas, estoy hablando de qué pasa con la cantidad de demanda de motos si sube el bien complementario que nombró, el aceite. La cantidad de motos baja. La cantidad de demanda de motos, así completico, la cantidad de motos, la cantidad de demanda de motos disminuye si suben los precios de los complementarios, si suben las llantas, si sube el SOAT, ¿sí? Todos los bienes complementarios de la moto, si el precio sube, la cantidad baja. Entonces, como estamos hablando cuando se rompe la ley de demanda, ¿sí? Esa es una de las razones. Los precios de los bienes complementarios, ¿sí? Hacen
que también las cantidades de demanda del bien del cual son complementarios suban o bajen. Igual, si baja la gasolina, baja la llanta, baja todos los bienes complementarios, entonces la cantidad de demanda de motos sube porque bajan de precios. Y hablemos de vehículos y hablemos de todo lo que tenga que ver con esos bienes complementarios. Cuénteme, Juan David. Buenas tardes, profesor. Lo que pasa es que acabé de entrar y quería preguntar si ya llevan mucho o si apenas van en la mitad o ya va a terminar casi. Estamos explicando la ley de demanda, cuántos la ley de demanda se rompe, que es como los primeros conceptos. ¿Usted estuvo en la web anoche? No, no, señor, tampoco puede ¿No? entrar. Bueno. Es Pero como ya. para repetir un poquito los conceptos, para comprender después el desarrollo de los ejercicios. De todas Listo. maneras, yo creo que mañana se les comparte a los que no estuvieron en la web el enlace. Listo, perfecto, sí, señor. Ahora hablemos de los bienes sustitutos, porque yo puedo sustituir la moto por carro, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con las cantidades de demanda de las motos. Otra vez vamos a mirar la demanda de las motos, ¿sí? Cuando un bien sustituto cambia de precio. Supongamos que los carros se ponen baratos. ¿Qué pasa con la cantidad de demanda de motos? La cantidad de demanda de motos También bajaría. ¿Cómo? la cantidad de demanda de motos disminuye en comparación a la de los carros. Claro. Si el precio de las motos disminuye, no, estamos tomando el bien en las motos, la cantidad de demanda de motos. Si el precio de los automóviles disminuyen, ¿sí? Se disminuye la cantidad de demanda de motos. ¿Entienden por qué? Claro, Se porque venden menos. la comodidad Porque la del gente no va a vehículo, comprar motos, va a claro, comprar carros porque pusieron baratos. claro, porque es más cómodo y la puedo sustituir. O sea, si es más económica, yo sustituyo la moto por el carro. Claro. Cuando un bien sustituyo baja el precio, la cantidad de demanda de ese bien del cual es sustituido baja. ¿Sí? Si yo tengo pan y galletas y baja el precio de las galletas, baja la cantidad de demanda del pan. ¿Sí? Y si sube el precio de las galletas, sube la cantidad de demanda de pan, porque ya no compro galletas, compro pan, sube la cantidad de demanda. Entonces, fíjense que también aquí hay unas relaciones inversas y relaciones directas. ¿Cómo es la relación cuando los bienes son complementarios, que fue el primer caso que hablamos? ¿Recuerda con las llantas de las motos? Si subían las llantas de las motos, ¿qué pasaban con la demanda de La demanda motos? de las motos disminuye. Entonces, ¿cuál es la relación? Inversa. Inversa. Y en los bienes sustitutos, la relación es ¿Directa? directa. Sube el precio de las galletas, sube la demanda de pan. ¿Sí? Baja el precio de las galletas, baja la demanda de pan. ¿Sí? Y hagámoslo con el sustituto del pan, las arepas, con el complementario. Baja el precio de las arepas, ¿sí? Y sube la cantidad de demanda. Si baja el precio de las arepas, sube la cantidad de demanda. No, con los bienes que explicamos primero, los complementarios. Si no las galletas, si las arepas no es complementario, hablemos de un bien complementario del pan. La harina. Bien complementario. ¿Con qué güey como yo el pan? Con mantequilla, pongamos. ¿Sí? Le echo mantequilla. Este es un bien complementario. Si sube mucho el precio de la mantequilla, baja la demanda de pan. Porque si yo siempre como pan con mantequilla y subió la mantequilla, ya no compro pan. Porque la mantequilla está muy cara y me gusta es con mantequilla. ¿Sí? Y si baja el precio de la mantequilla, entonces sube la cantidad de demanda de pan porque compro más pan porque la mantequilla está más barata. ¿Sí?
Entonces, esa relación de los bienes complementarios es inversa y de los bienes sustitutos es directa. Para entender cómo cambian las cantidades de demanda por los ingresos, para entender cómo cambian las cantidades de demanda por bienes sustitutos complementarios. Y no hay que explicar mucho cómo cambia la cantidad de demanda por los gustos y preferencias. Y eso lo saben muy bien los que estudian marketing, mercadeo, psicología del consumidor, todo eso, que es que a través de esas ciencias de publicidad y mercadeo nos generan unas, digamos, gustos por algo que hacen que demandemos más. ¿Sí me entienden, Profe. señor? Todas las estrategias de marketing buscan que nosotros modifiquemos nuestros hábitos de demanda, independientemente del precio. Cuando nos meten una moda, las mujeres saben muy bien eso, cambian. ¿Cuántas temporadas hacen de cambio de ropa al año? Las casas de moda, las confecciones. 3, 4, 5. 4. ¿Sí? Y entonces eso hace que aumente la cantidad de demanda de ropa. Es que estamos en temporada de otoño y sacan un poco de ropa. Estamos en temporada de invierno, de verano y todo eso. Entonces los gustos y preferencias también influyen en la cantidad de demanda, más allá del precio. Recuerde que estamos hablando de las cosas que influyen por fuera del precio y rompen la ley de demanda. Para confirmar que la ley de demanda funciona siempre y cuando no influyan ningún otro elemento. Las expectativas sociales, políticas, económicas también es un gran elemento que cambia mucho las cantidades de demanda, los hábitos de demanda, ¿sí? Las necesidades de demanda. Yo siempre coloco, desde que pasó en pandemia, me dio a mí la oportunidad de explicar muchos fenómenos económicos por lo que nos pasó en pandemia, desde el punto de vista de afectación económica y todo. Y yo digo, mire, los tapabocas tenían un equilibrio, ¿sí? A 300, 500, 400 pesos que valió un tapaboca de los simples, ¿sí? Los oferentes producían cierta cantidad de tapabocas a ese precio, a 300. Y los consumidores, que eran las instituciones de salud básicamente, ¿sí? Personal de salud, demandaban cierta cantidad de tapabocas a ese precio. Cuando en un plazo de 15 a 20 días nos dicen todo el mundo usar tapaboca, la demanda se fue para arriba, tenaz, a una velocidad increíble en todo el mundo, y las fábricas de tapabocas, la oferta no era capaz de responder en la misma velocidad de producción a esa demanda. Se rompió una expectativa social, rompió el equilibrio del mercado de los tapabocas, y ustedes se acuerdan de un tapabocas simple de esos de papel que valía 300, ¿a cómo se puso? ¿Recuerdan? A 1.000 o incluso 2.000 pesos. Hasta Llegaron 2.000 a 1.000 pesos. pesos. 1.000, 1.500, 2.000, dependiendo del sitio y la necesidad. O sea que había mucha demanda, poca oferta, ¿sí? Y el precio se dispara. Así le pasa a cualquier producto. El dólar, cuando hay mucha demanda de dólar y no hay suficiente oferta por alguna expectativa, como por ejemplo cuando empezaron los aranceles ahorita, la gente que invierte en las bolsas de valores y que tienen acciones y todas las cosas y se caían las acciones por la incertidumbre que había, que es un mercado supremamente nervioso. La gente empezó a decirle a los corredores de bolsa, véndame las acciones que tenga y compremos dólar porque es un refugio fuerte. Y entonces empezaron a caerse las bolsas porque mucha gente vendiendo, y cuando hay mucha oferta, los precios caen. Lo mismo que pasa con las cosechas, cuando hay mucha abundancia, los precios caen. Entonces las acciones se cayeron. ¿Qué pasó con esa plata? Empezaron a haber demanda de dólares y nadie quería vender dólares. Muchos comprando dólares. Toda la plata que cambiaron de acciones a compra de dólar, y el precio aquí en Colombia se alcanzó a poner como hasta 4.400 algo. Ya volvió a bajar porque ya se tranquilizaron los mercados, ya las bolsas de valores volvieron a estabilizar. Pero así funcionan los mercados. Factores, expectativas políticas, económicas hacen que se rompan o que determinen las cantidades de demanda de algo.
y se rompan obviamente los equilibrios hasta que vuelva otra vez o baje la demanda o suba la oferta como pasó con los tapabocas. Llegó un momento en que ya había suficientes tapabocas porque hasta las señoras que se dedicaban de costurera en las casas empezaron a fabricar tapabocas con tela y emprendimiento y todo, y ya la oferta logró subir y fueron bajando, bajando, bajando. Hoy en día están otra vez en el mismo equilibrio que estaba hace 5 años. Entonces hay esos factores que rompen la ley de demanda. Ingresos pueden subir o bajar y eso afecta la cantidad de demanda. Precios de los bienes sustitutos y complementarios, gustos y preferencias y expectativas sociales. Para entender cómo funciona el mercado. Más allá de la tarea hay que comprender los conceptos. Llevarlo a la práctica es hacer el ejercicio del punto 3 de los ejercicios, que no hace un ejercicio creo que es de desplazamiento de la curva de demanda. Bueno, ahí terminamos con la demanda. Vamos con la oferta. ¿Sí? ¿Qué nos dice el comportamiento? ¿Quién es el agente económico de la oferta? Al principio alguien me dijo. Uy, qué silencio. Aprendizaje, unidad 1. Todos aprobaron la unidad 1. ¿Qué les quedó de ¿Puedo repetir aprendizaje? la pregunta? Señora, ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿cuál es el agente económico que representa la oferta? A las familias. Ah, perdón, las empresas. Las empresas. Las empresas producen y ofertan en el mercado. Las empresas es el agente económico. Recordemos, los tres agentes de la economía son empresas que ofertan bienes y servicios, familias que demandan bienes y servicios y el Estado que interviene en la regulación y organización de ese mercado. Pero aquí estamos en microeconomía solo hablando de familias y empresas, oferta y demanda. Entonces, ¿cómo es el comportamiento típico de la demanda, ¿sí? De las cantidades demandadas frente a los precios? Acuérdense que dijimos que están en función, las cantidades de demanda están en función de los precios, las cantidades de oferta también están en función de los precios, ¿sí? ¿Cómo es el comportamiento en la oferta? ¿Cómo es el comportamiento en la demanda? Pues, profe, pues sube y baja, porque la verdad no es muy estable. No, si es estable. Desde el punto de vista teórico, la ley sí es estable. Los precios suben, se demanda menos. Los precios bajan, se demanda más. Así es simple y sencillo. No más palabras. Profe, Entonces, la la oferta, ¿cómo era? oferta, disculpe, la oferta sube si sube el precio. Las cantidades. Hay una cosa que nos tenemos que acostumbrarse al vocabulario económico. Las cantidades de oferta suben si suben los precios. Correcto. Y las cantidades de oferta bajan o disminuyen si bajan o disminuyen los precios. Esa es la ley de oferta. ¿Qué observan ahí? Recuerden que Que, hicimos que el interés de las empresas pues siempre va a ser tener la mayor utilidad del producto que están ofertando. Entonces por eso tienden a sacarlo más en el caso que suba el precio. sí, pero bueno, yo estaba, eso es cierto, y ya explicamos por qué. Pero ahí, ¿cómo es la relación entre ellos dos, entre las cantidades de oferta y los precios de la oferta? A mayor oferta, mayor demanda. ¿Cómo es la relación? No cómo se comporta. A mayor precio, mayor oferta. Sí, eso es cierto. Pero ¿cómo es esa relación? O a menor precio, menor oferta. ¿Cómo es esa relación? Es directamente proporcional. Es directa. A diferencia de la demanda, que era inversa. Si suben los precios, sube la oferta. Si bajan los precios, baja la oferta. Es directa, ¿sí? Para diferenciar la de la demanda y para que a la hora de graficar, entonces se crucen. Porque si fueran iguales las dos, nunca se cruzarían. No habría equilibrio del mercado. Nosotros tenemos la demanda y tenemos la oferta.
y ellas se cruzan en un punto que vamos a ver para explicar el equilibrio del mercado. Bueno, ya tenemos definida qué es la ley de oferta. La ley de oferta es que las cantidades demandadas disminuyen si bajan los precios y aumentan si suben los precios. Así nomás, o también tiene alguna condición o algún criterio para que se cumpla. Recuerda que había unas condiciones en la demanda. La oferta también tiene condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones de la demanda? Los ingresos, los gustos y preferencias, los precios de los bienes sustitutos y complementarios, las expectativas sociales. Ahora, ¿cuáles serán los condicionantes de la oferta? Anoche lo dijeron, pero seguramente Los impuestos, tal vez. los impuestos, no. Impuestos hace parte como de los Mano costos de obra. producción. Sí, pero eso lo conocemos con otro nombre que vimos en la primera unidad. Trabajo, Materiales. Sí. Todos los costos de los factores de producción. ¿Cuáles son los factores de producción? Lo vimos en la primera unidad. ¿Les puedo hacer una crítica constructiva? Los materiales y la mano de obra son los costos de producción, ¿no? No, los factores de producción, no estoy hablando de costos. En contabilidad se habla de costos. ¿Les puedo hacer una crítica constructiva? Me preocupa que no están aprendiendo. Si en mes y medio olvidaron algo que les enseñamos, al final de sus carreras van a olvidar muchas cosas. No están aprendiendo. A mí me preocupa. Siempre me preocupa porque cuando hay estudiantes que me recomiendan a mí, vivo, uy, ese estudiante es muy bueno, se lo recomiendo para el trabajo. Me preocupa que me digan, oiga, salió más mal. No, esa universidad ya no le enseña nada. Me ha pasado. Factores de producción. Trabajo, el tierra, capital. trabajo, capital. ¿Sí? Tierra, Emprendimiento. trabajo, capital y tecnología. Emprendimiento. No, tecnología, emprendimiento no es un factor de producción. Tierra, trabajo, que es la mano de obra. Lo acaban de decir, pero tiene un nombre, otra vez vocabulario económico. Capital. Trabajo, tecnología y capital, que no es plata. Únicamente, porque sí puede ser plata. Las acciones que uno le pone a una empresa, cuando uno compra acciones, le está diciendo tome para que la empresa funcione. ¿Sí? Ese es un factor de producción. Y me va a devolver unos dividendos por esa acción, que tiene un beneficio, igual que el trabajo. ¿Cuál es el beneficio del factor trabajo? Dinero. No, ¿cómo se llama el beneficio? ¿Paula trabaja? Producción de servicios, bienes. No, están diciendo cosas totalmente alejadas. ¿Cuál es el beneficio del factor trabajo? El salario. El salario. Yo le oferto a las empresas mi trabajo. Es un factor. La empresa no puede producir sin mi trabajo. Entonces yo le oferto mi trabajo, uno de los factores de producción. Otro le ofertará una maquinaria, un vehículo, otro le ofertará una bodega, ¿sí? Otro le ofertará un paquete tecnológico, ¿sí? Pero cada uno de esos tiene una retribución, un beneficio. Cuando yo le oferto, me pagan un salario. Cuando yo le arriendo un vehículo, ¿sí? Me genera una renta, o una bodega, me genera una renta. Cuando yo le doy plata de capital de trabajo a través de unas acciones o participación accionaria en la empresa, me genera unos dividendos. ¿Sí? Así funciona, y ustedes saben que así están funcionando. Yo le oferto a la universidad mi trabajo y la universidad me paga un salario. Porque la universidad necesita mi trabajo, porque el empleo bancario le oferta al banco y necesita. Entonces, una de las condicionantes para que no se rompa la ley es el valor o el precio de los factores de producción. Otro es el precio
de las materias primas e insumos, que son cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Otra tiene que ver con la tecnología y otra con las expectativas sociales y económicas. Entonces, la ley de oferta nos dice que a mayor precio, mayor oferta, y a menor precio, menor oferta, siempre y cuando no influyan otros factores. ¿Cuáles? Los que acabamos de hablar. El valor de los factores de producción, el valor de las materias primas, la adquisición de tecnologías y las expectativas sociales, políticas y económicas. Eso hace que determinen las cantidades de oferta. Una incertidumbre económica, se habla mucho. En estos días debaten mucho que el gobierno presenta mucha incertidumbre económica, ¿sí? Y eso afecta las cantidades de oferta, porque muchos inversionistas dicen, yo no voy a montar empresa en Colombia porque con esa incertidumbre entonces, no aumenta la cantidad de oferta del producto que él quiere traer o del bien. O así sea un inversionista nacional. Con esas condiciones, siempre que va a haber un cambio de gobierno, se presenta una incertidumbre. ¿Cómo va a ser el nuevo presidente? ¿Cuáles serán sus políticas y determinaciones económicas? Y muchos sectores de la economía esperan para hacer inversiones de sacar nuevos productos o ampliar plantas de producción o algo hasta que no conozcan eso. Esos son uno de los determinantes de las cantidades de oferta. Y es lógico, para mirar cómo se desplaza la curva de oferta por incidencia de uno de esos factores. Hablemos del trabajo. Si uno de los determinantes es el precio de los factores de producción y uno de los factores de producción es el trabajo, ¿sí? Entonces hablemos del trabajo. ¿Qué pasa si los salarios bajan? ¿Las cantidades de oferta suben o bajan? Bajan. O sea, anímense sin miedo que esto no es calificar ni nada. Anímense. Hoy que dijeron, pasito. Yo creería que bajarían. Bajarían. Quiere decir que si yo soy un empresario, ¿sí? Y le voy a pagar menos a mis trabajadores, entonces voy a producir menos. Voy a ofertar menos. ¿Eso es lógico? Aumenta porque contratarían más empleados. No es contratar más empleados, es bajarle el precio a los trabajadores. Si yo le bajo el precio a los trabajadores, ¿qué está bajando? Baja Bueno, la oferta y me quedo sin empleados. bajan mis costos, bajan mis costos. Y si a mí bajan mis costos, gano más. Entonces, ¿cómo voy a ofertar menos? ¿Sí ven el razonamiento lógico? Si a mí me bajan el alquiler de los camiones que me transportan la mercancía, ¿cómo voy a ofertar menos? Oferto más porque me bajan, me quedan más ganancias y al quedarme más ganancias yo me animo a ofertar más, a vender más. No es lógico que si a mí me sale más barato todos mis gastos y costos, materias primas o factores de producción, entonces voy a ofertar menos. Ahora que gano harto porque bajaron de precio, voy a ofertar menos. No es lógico, ¿cierto? Entonces vuelvo a la pregunta inicial. Si bajan los salarios de los trabajadores de una empresa, ¿sí? ¿Se oferta más o se oferta menos? Se oferta más. Se oferta más. Entonces la curva de oferta, ¿para dónde se desplaza? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Si a mí me suben los salarios de los trabajadores, alquiler de la maquinaria, de los vehículos, ¿oferto? Baja la oferta. Menos. Menos oferta. ¿Hacia dónde se desplaza la curva de oferta? A la izquierda. A la izquierda. Bien. Sí. ¡Bravo! Sí ve que son razonamientos muy sensibles, muy sencillos, ¿sí? Pero hay que pensar en ese rol. Yo tengo que pensar en el rol de productor. Cuando estoy hablando de oferta, yo pienso como productor. No, pues si a mí me bajan todo, voy a ofertar más porque me sale mucho más barato la producción. Voy a ganar más, entonces me animo a ofertar más. Pero si a mí me suben todos los costos, entonces bajo la producción. Y eso es lo que ustedes ven a veces en las noticias cuando hay conceptos de los gremios productores, los industriales y todo, cuando reforma laboral,
Están diciendo, no, la economía se va para atrás porque como nos van a subir los costos de los trabajadores, ¿sí? Entonces vamos a tener pérdidas y entonces vamos a tener que cerrar. Y cerrar fábricas significa cantidades de oferta más bajitas. Así de sencillo. ¿Sí lo han oído? Sí, señor, por eso los economistas tratan de buscar un punto de equilibrio para no aumentar esos costos de los trabajadores, de la Para que mano no de se obra. afecte, porque en la segunda unidad, cuando vimos crecimiento económico, el objetivo principal de una economía es que haya crecimiento económico. Para que haya crecimiento económico depende el manejo de todas las herramientas de estabilización económica, que son 4. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los instrumentos de estabilización de la economía? Política fiscal, política monetaria, política de rentas, política exterior. Acabamos de verlo hace 8 días. ¿Sí? Por eso el crecimiento económico depende del buen uso y manejo de esos instrumentos para estabilizar la economía, para que sea el crecimiento. Crecimiento quiere decir que la gente, los productores vendan más porque los consumidores tienen cómo comprar y consumir más. Eso es lo que hace crecer la economía. Cuando crece la economía, se puede absorber la mano de obra que año y año sale a buscar empleo. Si no hay crecimiento económico, todo el que salga a buscar empleo, no hay, porque las empresas no están demandando trabajadores, estamos estancados, ¿sí? Entonces, en ese concepto del crecimiento económico, es que se plantean algunas cosas. Yo tengo mi propia visión de que aumentarle los ingresos a los trabajadores, porque se les va a reconocer más las horas extras, el descanso dominical se le va a pagar doble y todas esas cosas, ¿sí? Beneficia al bolsillo del trabajador. ¿Y qué significa eso? Tal vez va a haber más desempleo. No. Si yo, No, más capacidad adquisitiva. más capacidad de compra. Y si yo Se compro aumenta la más, canasta familiar. no. La canasta familiar son un conjunto de bienes y servicios que está ahí y que hay que medir los precios de cómo varían esos precios para determinar el IPC y la tasa de inflación. Más demanda. Pero si a mí me pagan más, ¿yo qué hago con esa plata? ¿La guardo bajo el colchón? No. Compro más ¿La cosas. gasto? Más productos. La gasto. ¿Quién recibe esa plata que yo gasto? Los empresarios, Los empresarios. Y si el empresario recibe más, gana capacidad de producir más y crecer. ¿Sí? Hay que producir más papa porque la gente ahora no compra 2 libras, sino 3 libras de papa porque le están dando más platica. ¿Sí? Entonces yo difiero mucho con los empresarios cuando dicen, no, porque subirle los ingresos a los trabajadores, vamos a vender menos. No, señor. Yo les digo, no, señor, porque el trabajador le va a gastar en comprar más cosas, en salir más a cine, en salir más al restaurante, en comprar más ropa, en fin, aumenta el gasto. Tal vez deje algo para ahorrar, en algún momento lo gastará. ¿Sí? Entonces, no es tan cierto que aumentando en la reforma laboral, eso afecta el crecimiento económico. Porque toda esa millonada de todos esos miles y miles y millones de trabajadores que van a recibir un poquito más, se va a ir para el consumo y los empresarios van a ganar más. ¿Sí? Entonces, fíjense que esas cosas de las expectativas cuando hablamos en la economía de los determinantes de la cantidad de demanda, de los ingresos, ¿sí? Si hay más ingresos, la cantidad de demanda sube. Si la cantidad de demanda sube, ¿sí? Va a hacer que la cantidad de oferta suba porque van a presionar la demanda sobre la oferta. Si la gente tiene con qué comprar y no hay mucha oferta, los precios se van a elevar, obviamente, ¿sí? Pero el empresario lo que busca es encontrar otra vez el equilibrio de que a tanta demanda, tanta oferta, ¿sí? ¿Por qué cree que se disparó la producción de aguacate Hass en el país? ¿Sabes la cantidad de demanda? Y me río porque hace 6 años el candidato que es actualmente presidente hablaba, ¿sí? De reemplazar el petróleo por el aguacate. Él es muy alegórico en las comparaciones. Entonces la gente dice, ¿qué?
¿Cómo vamos a tener por ingresos de aguacate los mismos ingresos que por el petróleo? Era una forma de decir que hay otros sectores que pueden generar mucho más ingresos. Y ponía como ejemplo el aguacate, pero hoy vemos otro producto que se ha disparado tremendamente. Aquí estamos en Santander, todos de la zona centro-oriente. ¿Qué otro producto aparte del aguacate? Incluso a nivel departamental de Santander, que no hay tanto aguacate, pero sí hay, ese producto se disparó también por la demanda internacional. Pues no internacional, pero sí, pero por ejemplo el tomate. Tomate. No, pero a nivel internacional. Profe, de pronto la panela. No. El limón. El mango. El limón. Café. El limón Tahití. Por Lebrija y todo eso que antes producía piña, están produciendo limón Tahití en muchas zonas, en la zona comunal, porque se demandó y lo mismo pasó con el aguacate. Entonces, de un momento a otro, También de la hecho, bulupa. el crecimiento del Producto Interno Bruto de este último año ha sido gracias al crecimiento de la parte agrícola, ¿sí? Que era uno de los estandartes de este presidente, decir que había que impulsar la producción de alimentos y el sector agrícola y de alguna manera la economía le ha dado la razón. Pero fíjese que era una situación de demanda que hace que aparezca la oferta. Si en el exterior la gente tenía cómo y gustos y preferencias, se combinaron dos cosas para aumentar la demanda de sus productos, ingresos y gustos y preferencias. Y se disparó la demanda, entonces oportunidad de mercado, ¿sí? Estudios, economía positiva, se demostraron estudios de que hay un mercado exterior, economía normativa, política, fiscal. Vamos a darle incentivos de rebaja de crédito a través del Banco Agrario a los productores de aguacate y a los productores de limón Tahití. ¿Cómo va cuadrando todo este rompecabezas de la economía? Un fenómeno de demanda exterior se estudió, se determinaron que había tanto. Economía positiva describió las volúmenes posibles de exportación. Inmediatamente se alienta a través de la economía normativa, la política fiscal o monetaria de los intereses de los cultivadores de esos sectores para que produjeran y aprovechar eso, que de paso me va también a impactar la política exterior. ¿Por qué? Porque voy a tener ingresos de dólares por exportaciones. Y una balanza. La pelea de Trump con Estados Unidos es que tiene una balanza déficit con unos países. O sea, son más los dólares que salen para ese país, China. Estados Unidos a China es más los dólares que recibe China de Estados Unidos por importaciones de productos que los que recibe Estados Unidos en dólares por la venta a China. Y es lo que él dice, que tengo unos déficits con muchos países y eso tengo que revertirlo. ¿Sí? Entonces, para Colombia, exportar significa más dólares, porque la balanza de pagos, para los que están en la economía y van a ver más adelante, macro, la balanza de pago es la cantidad de dólares, es cómo se contabiliza la cantidad de dólares que entran frente a los que salen. Y así como cualquier presupuesto, cualquier contabilidad, yo debo gastar menos de lo que gano. Yo debo como país tener más dólares que ingresan que los que me salen. ¿Por qué salen dólares? Salen por que estamos pagando importaciones, salen porque pagamos deuda externa, ¿sí? Salen porque no es muy corriente, pero porque le mando dólares a un familiar que está en otro lado. Lo más corriente es la entrada, la cantidad de divisas que entran por remesas, que es el nombre de la gente que está en todo el mundo, colombianos que le mandan a los familiares aquí. Es enorme, es aproximadamente 10.000 millones de dólares. Y la gente que aquí recibe, ¿qué hace con esa plata? La gasta, consume, activa la economía. En la unidad pasada vieron unas curvas de crecimiento económico a través de los años en la web. Y por allá en el 2009-2010 hubo una crisis económica en Europa de depresión, de recesión económica. Y las empresas europeas lo primero que hicieron fue tener que disminuir la cantidad de empleados. ¿Y a quiénes creen ustedes que echaron? Porque tenían que disminuir la planta porque no había.
estaban en crisis y no había suficiente demanda. Por ejemplo, en España, a los mismos españoles o a los empleados migrantes. A los migrantes. Todos los colombianos, los ecuatorianos, los mexicanos que estaban trabajando allá, se quedaron sin trabajo, no mandaban plata para acá. Nuestra economía cayó. ¿Por qué? Porque aquí las familias no recibieron esos dólares, todos esos euros, y no pudieron gastarlos, y aquí nuestra economía entonces también se cayó. Una economía globalizada, lo he dicho muchas veces, en muchas ocasiones, ¿sí? Cualquier cosita que sucede en cualquier parte del mundo, social, política o económica, nos termina afectando. Entonces, para volver con el cuento de la oferta, ya sabemos cómo hay cosas que rompen la ley de oferta. Pero bajo ese criterio de oferta y demanda, ¿sí? Nosotros tenemos el tema del equilibrio del mercado. Yo no sé si estoy compartiendo o no. Tenemos el equilibrio del mercado, ¿cierto? Y voy a tratar de borrar todo esto. Porque el mercado, como lo dije, tiene un equilibrio. Y el equilibrio del mercado, anoche lo vimos en la web, ¿sí? Es cuando tanto oferentes y demandantes tienen la intención de intercambiar, ofrecer y vender la misma cantidad a un precio determinado. Ahí hay equilibrio de mercado. ¿Qué significa? Que a este precio, esto es una P, pero esta P voy a ver si la puedo bajar. No. Esta P, aquí es la curva y aquí abajo tengo la curva de la abscisa de las cantidades. Entonces, este precio sube o baja y las cantidades aumentan o disminuyen. Entonces, cuando tengo aquí determinado precio, esta demanda está dispuesta a intercambiar esta cantidad de productos. Y la oferta, que es esta curva, a este mismo precio, está dispuesta a la misma cantidad y ahí se da el equilibrio del mercado. Y ya aprendimos que ese equilibrio se rompe cuando influye alguna de las variables que hay en la economía. Bueno, entonces, comprendido el concepto de equilibrio, el concepto de desplazamiento de curvas, y ahora sí vamos a ver cómo se refleja eso de forma práctica. Entonces, hay una función de demanda que ya sabemos que estas cantidades están en función de este precio. Si suben, bajarán las cantidades, y si baja el valor de este precio, subirán las cantidades, y lo mismo con la oferta. Y me da una clave visual de esa relación. Cuando dije, ¿cómo es la relación entre cantidades y precios en la demanda? ¿Es directa o es inversa? Es inversa, Inversa. profesor. Signo negativo. Mire, signo negativo, porque es inversa. En la oferta, ¿cómo era la relación? Directa. Directa. Símbolo positivo en la cantidad de oferta. Si yo le coloco aquí símbolo negativo en la oferta, entonces a medida que suben los precios, las cantidades van a bajar. Y eso no me dice a mí la ley, ¿cierto? Si suben los precios, aquí este valor va a bajar. Cada vez que reemplazo un precio diferente subiendo con un signo de negativo. Entonces, clave visual, siempre la función de demanda va a tener un símbolo negativo porque hay una relación inversa, y siempre la función de oferta va a tener símbolo positivo porque hay una relación directa. Y a partir de ahí, entonces, ¿yo cómo hago para resolver y hallar el equilibrio? ¿Quién sabe?
Ok. ¿Quién sabe cómo yo Hay que hallo el hallar equilibrio? el precio. Exacto. ¿Cómo lo hallo? ¿Cómo hago para hallar este precio? Hay que resolver las ecuaciones. ¿De qué manera? Igualándolas. Bueno, entonces volvimos otra vez a acordarnos que en álgebra, por allá, qué sé yo, noveno, décimo, vimos álgebra. Ley de Y, los no, signos. y nos dijeron que cuando dos funciones, ¿sí? De primer grado es que tiene una sola incógnita, en este caso es el precio, la P. Cuando dos funciones que tienen la misma incógnita, como en este caso, ambas tienen P, ¿sí? Se pueden despejar por un método que se llama el de la igualación. Yo tengo una duda, y ustedes me dirán, cuando ustedes sabían esto, cómo se despeja el equilibrio, o no sabían. No, yo no. ¿Sabe por qué no? Porque no ha mirado los materiales de apoyo donde hay un ejercicio práctico paso a paso de cómo se halla el equilibrio del mercado. Porque hay un video explicativo de cómo se halla el equilibrio del mercado a partir de lo mismo que yo estoy explicando. Entonces, a veces desaprovechamos los recursos de aprendizaje que nos dan, ¿sí? Hay uno de texto resolviendo un ejercicio y un video casi haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, ¿sí? Esos materiales de apoyo, la bibliografía, son recursos de aprendizaje para yo poder resolver la tarea. Tengo que leerlos, estudiarlos para yo resolver mi tarea. Tengo que asistir a la web, a los IPAs, que son recursos también de aprendizaje para resolver. No quedarme solamente con la web, no quedarme solo de eso porque ay, qué tedioso 2 horas escuchando al profesor. Entonces, ahí hay unos recursos. ¿Y cómo se iguala? Entonces, lo que voy a hacer yo aquí es que voy a borrar esto y voy a borrar esto, esta igualación. Y ahora sí vamos a hacer, alguien dijo por ahí, transposición de términos, ¿sí? ¿Qué es una transposición de término? Alguien está entrando a admitir, sí. Que yo necesito averiguar ¿qué? El precio. Si yo tengo aquí 75p negativo, porque yo tengo que dejar a un lado los valores absolutos, 250 a este lado de la igualdad, y este otro valor tengo que dejarlo al otro lado. Quiere decir, es algo así como, hay ¿qué sigue? Necesito pasar 250 al otro lado, a este lado de la igualdad. Menos. Menos 250. Menos 250. ¿Por qué menos 250? Porque está en positivo y pasa. Porque aquí está en positivo, sí señora, correcto. Ahora sí hago la igualdad. Estos 75p necesito pasarlo al otro lado. Entonces, ¿cómo pasa? A positivo. Positivo. 75p. Más, se me perdió el más. No. Más, ¿cuánto había al otro lado? 25p. Ah, bueno, ya tengo aquí que 2750 menos 250 son 2500. Y que aquí tengo 100p. Como necesito dejar p solita para saber cuánto vale, ¿qué sigue? 2500 menos 100. Correcto. ¿Les parece? ¿Sí? Lo que dijo el compañero, ¿están de acuerdo? No sé. Se divide. No, profesor. Dividir, matemática simple de transposición de términos. Como el 100 está multiplicando, ¿sí? Cuando están pegados y no hay y no hay ningún signo, 100 está multiplicando a P. Entonces, sencillamente es dividido en 100 igual a P. ¿Cuánto da el resultado?
250. ¿Seguro? 25. 25. Ya tengo el precio de equilibrio. Ya tengo el precio de equilibrio. Ve lo fácil que es si yo recuerdo esa matemática básica y sencilla que alguna vez aprendí. Dos ecuaciones de primer grado, la misma incógnita. Y me acordé que cuando tienen la misma incógnita, dos ecuaciones de primer grado, puedo hacer igualación. Y entonces sé que cuando está positivo pasa negativo y cuando está negativo pasa positivo y que si está multiplicando pasa a dividir. Y ya, en 3 minutos terminé el ejercicio. Pero tengo que ver lo que le dije hace un rato, reaprender la matemática. Porque si no me pego una enredada, como muchos estudiantes que me dicen, ¿y para qué son esos números? Pues, ¿y cómo se hace eso? Tengo que volver a reaprender la matemática. Ahora, voy a comprobar si es cierto que ese es el precio de equilibrio. Entonces tengo 2.750, ¿sí? Menos 75 multiplicado por 25, precio, ¿sí? Y eso me debe dar. ¿Quién tiene una calculadora a la mano? Rapidito, rapidito. Q de igual. ¿Cuánto me debe dar? QO igual 200. 76,875. Ay, no le copié. ¿Cuánto? 66,875. 76,875. 66. ¿Así? Sí, señor. La cosa que... Sí. 66.875. ¿Y este? ¿Cuánto me da? 25 por 25 y le sumamos 250. $6,875. Y algo no está funcionando. Estoy a ver qué es lo que no está funcionando. Calculadora. 875. 875. Teacher, la arriba no está mal. Sí, profe, 875. solo que arriba es 6,875. Arriba no es 75 por 25, el resultado que le dé uno lo resta. ¿O? ¿Qué dice cuando estoy este valor 75 y entre paréntesis 25, que estoy multiplicando 75 por 25, me da 1.875, ¿sí? Menos. 2.750 me da 875, no da 66, ¿sí? Por eso. Tiene que Y dar igual aquí porque 25 875. por 25 me da 625, más 250, ¿va? 875. ¡Éxito! Dice el de la propaganda en inglés. ¿Sí? Mira, confirmamos que efectivamente hallamos bien el precio de equilibrio, porque las cantidades de equilibrio son iguales. ¿Qué aprendimos de qué es conceptualmente el equilibrio del mercado? El equilibrio del mercado es donde tanto los que demandan como los que ofrecen están dispuestos a intercambiar su bien o servicio a un mismo precio. Profe, déjeme ver el proceso completo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Cuénteme. Profe, en el caso de que el precio salga con decimales, uno lo aproxima, ¿cierto? O se deja, Déjele dos cualquier decimales, porque si no, no le cuadran las cantidades. Déjele dos Esto le iba a decimales. decir, cuando yo hago para el punto de equilibrio, o sea, me sale como de 2 decimales de diferencia. No hay problema con que No, salga no, así, ¿cierto? no, dos decimales me dan a mí la... Profesor, ¿sí? ¿los decimales se aproximan o se Gracias. dejan tal cual? No,
el valor con 2 decimales. ¿Sí? Valor que dé con 2 decimales nomás. Listo, profesor, gracias. Recomendación. Lean el material de apoyo, revisen los videos que dicen cómo hallar. Sí, la profesora Natalie, nuestra directora, se faja unos muy buenos videos de paso a paso explicando las cosas. Veamos esos videos, duran 3, 4 minutos. ¿Sí? Miremos el material de apoyo. Pero fíjense que no es nada complicado, que a veces nos enredamos porque o no sabemos un proceso o porque no hemos estudiado lo suficiente para aprender ese proceso. Bueno, hay otro tema que es hallar los excedentes, ¿cierto? Porque primero hallamos y graficamos. En ese tema de hallar los excedentes, resulta y pasa que, ¿sí? Nosotros tenemos que esto yo quisiera hacer unas líneas rectas para tener una curva más fácil. Profe, disculpa, yo tengo una pregunta. Sí. Dígamela. Es que cuando yo estoy desarrollando el ejercicio del taller, cuando yo estoy hallando la cantidad de demanda, a mí me da un valor, o sea, se dice que debe dar igual la cantidad demandada con la cantidad ofertada. Si halló el precio correcto, sí. Sí, digamos, me varía, es en los decimales el precio. Entonces yo quisiera saber si eso puede pasar, porque la cantidad me da, digamos, 83, pero en la cantidad demandada me da 83,36 y en la cantidad ofertada me da 83,34. Me varía como en Sí, 2 pero el pesos. segundo es en el segundo decimal, no tiene incidencia. Ok, 33 gracias. y en el otro 36 no tiene incidencia. Ok, gracias. Entonces resulta y pasa que cuando nosotros hallamos tenemos que hallar la gráfica nos tiene que dar que hay curva de demanda y la curva de oferta, cambiémosle de color. Relleno. La curva de oferta, ¿sí? Y nos piden hacer bien la gráfica. Ustedes tienen una plantilla y lo que tienen que ponerle mucha atención a lo que explicó ayer la profe Natalie y lo que explica cómo hallar los excedentes a partir de la gráfica. Porque nosotros nos vamos a encontrar con el equilibrio del mercado. Nosotros tenemos un equilibrio. Para el ejercicio lo hallamos que era 25 el precio, o sea que por acá está en 25 el precio y las cantidades 875 acá, ¿cierto? Eso está mejor, está flechita. Y entonces tenemos un punto donde tenemos el equilibrio. Tenemos como el equilibrio ahí más o menos, ¿sí? Nos dicen que tenemos que tener cuidado porque este puntico acá nosotros lo conocemos. El valor es precio 25 y sabemos que estamos aquí precio, recordemos que está P de precio y aquí están las cantidades por aquí. Entonces, como somos el precio y las cantidades. Para hallar una curva en la sucesión de puntos nos da una curva. Entonces, necesitamos otro punto. ¿Dónde necesitamos otro punto? Donde corte la curva de demanda el eje de los precios. Voy a doblar este puntico.
Yo necesito hallar otro punto donde me corte, porque yo no sé, cuando yo empiezo con la granja, conozco este punto y sé que tengo que cortarlo aquí o acá, no lo sé. No he hallado yo dónde se corta para la unión de los dos puntos tener la curva de demanda. ¿Sí? Entonces yo no lo conozco. Este es un problema que tengo que resolver. ¿Cómo lo resuelvo? Para saber exactamente aquí y poder trazar mi curva de demanda. ¿Sí? Porque no sé a dónde la voy a unir. Si acá o más abajo, no sé. Démosla ahí. ¿Qué utilizo? La ecuación de demanda. ¿Por qué? No conozco el precio. Este precio que voy a colocar aquí en amarillo, no lo conozco. No lo conozco. Pero conozco la cantidad, sí la conozco. Porque cualquier, donde yo coloque el precio, este precio yo lo... Yo puedo bajar aquí, ¿cuánto es la cantidad aquí? Y el precio, todo el vértice. ¿Precio qué y cantidad qué? ¿Cuánto? 0. 0 precio y 0 cantidad. Si yo subo aquí, conozco la cantidad. No conozco el precio, pero conozco la cantidad. Claro que la conozco, es 0. Porque no estoy corriéndome hacia acá. Voy sobre la línea. Siempre, cualquier parte, aquí la cantidad va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Lo que no sé es el precio, pero sé la cantidad, 0. Y entonces, como yo sé que la cantidad es 0, donde se corta la curva, ¿sí? Voy a despejar ahí. ¿Cómo despejo eso? Re fácil. 75p tan negativo, pasa positivo, ¿cierto? Es igual a 2750. ¿De dónde? P es igual a 2750 dividido en 75. Y ya tengo el precio. ¿Cuál precio? Acá, este precio. Porque sé que cuando la cantidad es 0, despejé y hallé el precio. Y supongamos que me dio ahí esa cantidad. Ahora voy a hacerlo con la oferta. Yo necesito, y voy a volver a duplicar precio, porque yo no sé a dónde me corta aquí esta curva de oferta. No sé. Esta curva de oferta, sé que pasa por acá, pero yo no sé si por acá. Corto este. Sé que la curva de oferta parte, punto de equilibrio, necesito otro punto para trazar la curva, ¿no? Unir dos puntos es una curva, pero no sé si aquí, 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 no lo sé. Entonces, ¿qué tengo que hallar? La cantidad para poder poner este punto. Conozco aquí la cantidad, no, la que voy a hallar, pero conozco el precio. Sí, señor. Aquí, ¿cuánto es el precio? 0. 0. Aquí. ¿Cuánto es el precio aquí? 0. Aquí. 0, 0, 0, 0, 0, porque no me estoy sumando ni un pesito del precio, ni uno, estoy sobre la línea. Entonces conozco el precio, pero no conozco la cantidad para la curva de oferta. Entonces, aquí conozco el precio. 25 por 0 porque conozco el precio. Facilito. ¿Cuánto me da a mí ahí? ¿Cuál es la cantidad? 275. ¿Seguro? 250, profe. 250. 250 porque 25 por 0, 0. Entonces 250 más 0, 250. Entonces yo ya sé que tengo que colocar, supongamos que es aquí, 250, y entonces ya puedo unir
El punto que tenía, que era 25 y 875, a 0 precios y 250 cantidad. ¿Qué me explicaron anoche? Que todo lo que yo tengo por encima del punto de equilibrio es un excedente del consumidor, porque a esos precios de acá, ¿sí? Hay más demanda que oferta. O sea, hay un exceso de consumo. Todo esta área que encierra la curva de demanda, el nivel de equilibrio y la axis de precio, esto es demanda del consumidor. Y todo lo que está por debajo es exceso del productor, porque los productores están dispuestos a ofrecer más que las cantidades demandadas. Entonces hay exceso del productor. Y si me piden a mí un excedente del, del consumidor, pues todo lo que tengo que hallar es el área de este triangulito. Todo lo que tengo que hallar. Y entonces, si yo estaba aquí en 25 y aquí el nuevo precio fue de... Inicialmente tenemos precio 25 y el nuevo precio es de... No lo hallamos. ¿Cuánto es que dimos aquí? 2.750 dividido en 75. No lo hallamos. ¿Cuánto es? 36.66. 36.66. Entonces ya puedo saber que la altura de este triángulo está entre 25 y 36.66. ¿Cuánto era la altura? 36.66 menos 25, porque no voy a contar la altura del triángulo de esta parte. De aquí a aquí hay 25. Entonces, de 25 a 36 puntos hay como 11 punto algo, ¿cierto? Esa es la altura del triángulo. 11.66. Y la base, ¿cuánto hay de aquí hasta aquí? ¿Recuerda cuál es el valor aquí? La cantidad. 875. Entonces tenemos una base de 11 punto algo por 875 dividido 2 y ya tengo el excedente del consumidor. ¿Qué ocurre con el excedente del productor? ¿Qué ven ahí? ¿Ven qué figura geométrica es esa? Esta de aquí abajo. Recuerden que yo dije que todo esto por debajo del equilibrio, todo esto es excedente del productor. ¿Qué vemos ahí? ¿Un rectángulo? ¿Esto es un rectángulo? ¿Cómo se llama eso? Un trapecio. Este lado de arriba. Ay, mi flechita. Este lado de arriba es mucho más largo que el lado de abajo, porque encierra con esta curva de oferta aquí. Y cuando yo tengo un trapecio, pues hallo el área del trapecio, pero hay un truco que es mucho más fácil que el trapecio. Voy a insertar una línea porque eso no me quiere funcionar. Y es que divido en dos figuras ese trapecio. Ahora, ¿qué me quedó? Me quedó, este es un poquito más bajito, es que no está bien derecho. ¿Qué me quedó? Me quedó un cuadrado y un triángulo. Esto es un triángulo. Y esto es un cuadrado. Entonces dividí el trapecio en dos figuras y hallo aquí el área de este cuadrado, hallo el área de este triángulo y la sumo. Y ya tengo el área del productor, el excedente del productor. Hay que jugar con el razonamiento, hay que jugar con la matemática, porque tenemos las ecuaciones y uno tiene que razonar, ¿sí? Razonar que si yo en la ecuación de demanda para la curva conozco la cantidad y no conozco el precio, sé que con la ecuación lo hallo el precio.
que en la curva de oferta conozco el precio, porque me han indicado y la guía lo dice, que la curva deben cortar los ejes. La curva de oferta no corta el eje de los precios, jamás está aquí. Curva de oferta siempre va a estar así. ¿Cuál eje corta? Pues el de la cantidad. Por eso tengo que hallar la cantidad. Y la curva de demanda siempre va a cortar el eje de los precios. ¿Sí? Esta curva siempre va a cortar el eje de precio, nunca va a cortar el eje de las cantidades. Entonces juego con el razonamiento. Bueno, se me está acabando el tiempo y todavía me falta un tema que de pronto no necesita tanta explicación. Y es el tema de la elasticidad. La elasticidad, ¿sí?, es la forma de medir la variación que sufre una variable frente a otra, en este caso precio y cantidades. Entonces, cuando hablamos de la elasticidad precio, nosotros estamos hablando de cómo varían las cantidades demandadas frente a una variación en el precio. Y que existe unas fórmulas que ustedes las vieron ayer y que las van a poder ver incluso cuando les enviemos mañana la grabación de la web también, les enviamos la presentación que ella utilizó. Y el profesor Carlos Alberto explicó muy bien lo de las elasticidades. Existe una forma para medir esa variación y que dependiendo del valor numérico, el resultado numérico de la elasticidad de precio, nosotros podemos decir si un bien es elástico, inelástico o unitario, porque puede presentarse. Y hay diferentes bienes que ya están muy bien caracterizados. Hay unos que son muy elásticos, que quiere decir que con una disminución de X porcentaje del precio aumenta, varía la cantidad demandada en un porcentaje mayor. Si yo le rebajo un 10% a los jeans para promoción, y eso es lo que uno ve en las promociones, cuando uno detecta cuáles son los bienes elásticos, hace promociones. Entonces, que los jeans les voy a bajar el 30%, yo sé que la cantidad de demanda va a subir más de un 30%. Que si los pasajes aéreos bajan un 15%, sé que la cantidad demandada va a subir por encima del 15%. Que las entradas a diversión bajan en un 5%, sé que la cantidad va a subir más del 5%. Entonces hay bienes que sabemos que cuando bajan de precio nosotros compramos más. Pero si yo digo que la sala bajó el 10%, ¿ustedes creen que aumentamos la cantidad demandada en cuánto? No aumenta. Porque, ay, bajó la sal el 50%, compremos el doble de sal. No, no aumenta. Entonces hay bienes, como lo decía ayer, que son los de primera necesidad, que normalmente no aumentan. Pero sí hay unos bienes, digamos, de la canasta familiar, de fruta, verdura, algo, que al bajar los precios uno sí puede aumentar más. Por ejemplo, dependiendo de los ingresos de las personas. Una familia pobre no puede comprar leche todos los días, pero compra una bolsa día de por medio. Pero tal vez si los precios bajan, pues puede aumentar la cantidad de leche que compra. ¿Sí me entiende? Y se vuelve un bien elástico. Entonces, hay unos bienes, pero eso depende de la capacidad de compra. Y eso es lo que significa elasticidad precio. Es medir la variación que sufre un bien frente a la otra. En este caso, la variación que sufre la cantidad demandada ante una variación en el precio. Y la otra elasticidad es la elasticidad de ingreso. Acordemos, fíjense que ambas son determinantes de la demanda. La cantidad demandada depende de los precios, pero también la cantidad demandada depende de los ingresos. Eso lo explicamos hace un rato. Entonces, si queremos medir la elasticidad de ingreso a la demanda, entonces vamos a comparar las dos variables. ¿Qué tanto varía la cantidad de demanda frente a una variación en el ingreso? Entonces, si a mí el ingreso me lo suben un 30%, es probable que hayan bienes que yo suba la cantidad demandada en más del 30%. Y dependiendo de desarrollar el resultado, nos da una tipificación de los bienes, porque hay bienes que son inferiores y hay bienes que son normales. ¿Cuáles son los inferiores? Que así me suban a mí el ingreso, yo no subo la cantidad demandada. Y hay bienes que así me suban a mí el ingreso, sí subo la cantidad demandada. Y cuando ese valor está en 3, es menor de 0,
se llaman bienes inferiores, porque no responde la cantidad demandada al aumento del ingreso. Pero cuando hay aumento de la cantidad demandada por aumento del ingreso, es de 0 en adelante. Pero cuando es de 0 a 1, son los bienes de primera necesidad, porque no es que respondan tanto. Pero hay otros por encima de 1 que se llaman ya bienes de lujo, porque eso sí responde mucho más. Por ejemplo, a mí me suben 10% los ingresos, es probable que la cantidad demandada de salidas a almorzar el domingo yo la suba un 30%. Ya no voy una, sino voy 3 veces, 3 fines de semana, porque me subieron los ingresos. ¿Sí? Ese es el tema de las elasticidades. Yo les voy a compartir, antes de todo, es un... espérame, porque creo que todavía estoy compartiendo, no. Es un formulario para que me hagan el favor y me evalúen la sesión de hoy. Todos registraron asistencia, por favor. Todos. Parto de que todos estaban inscritos y todos registraron la asistencia. Sí, profe, en el campus. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Que no se pierdan esos 20 punticos. Que es que asistiendo a las 3. Ahora, si asisten estos 8 días, no les doy otros 20 puntos, ¿no? Es por asistir a una, o por asistir a la réplica, o por asistir a las 2, son 20 puntos. Pero quienes asistieron a las 3 sesiones, se les van a sumar, son 5 décimas. Si pronto perdieron con 2.7, pasan con 3.2, ¿sí? Si asisten a Prospecta, ¿cuántos puntos se les dan? Al Congreso de 50. Barranquilla de la escuela, ¿cuánto? 50. 50, otras 5 décimas. Si me quedo en 2, pasé, porque asistí a los, me inscribí para Prospecta y asistí a los 3 CIPAS, ¿sí? Entonces, fíjense todo eso. Hoy estuvimos enviando unos mensajes, yo se los envié a mis 170 estudiantes, que aquellos que perdieron la unidad 3 con menos de 75 puntos, les compartí una actividad de recuperación, así como se hizo en la unidad anterior, que es un jueguito para mejorar la nota, ¿vale? A todos les va a llegar, a todos. A los míos y a los de otros tutores les van a llegar que todos los que tuvieron menos de 75 puntos tienen la oportunidad de mejorar la nota para aprobar, porque la tarea se aprueba con 75 puntos o más. Para los que no presentaron la tarea 3 o de pronto no presentaron la tarea 2, algunos de ustedes que están aquí hoy, ¿sí? Por favor, envíen las tareas o hagan el jueguito, porque también les enviamos un jueguito de la tarea 2, ¿sí? Y ahora les enviamos otro de la tarea 3. Todavía no le hemos enviado para los que no presentaron, pero pueden enviar la tarea 3. Los ODS, el estado de la economía y las noticias económicas. Pero no dejen vacíos de tareas, no dejen, porque después se ven de pronto corticas para aprobar el curso. Hágame el favor entonces de realizar la evaluación. Carmen, no me inscribí. ¿Por qué no se inscribe? Entra a plataforma y sí, entra a plataforma y se inscribe y de una vez registra la asistencia, si no se inscribió. Profe, una pregunta para el que tenemos el CIPAS del lunes, digamos, ¿podemos ingresar? Digamos, se me cruza con otra clase, el CIPAS que tenemos el lunes 28. Bueno, el CIPAS del lunes nacional, pues la profesora va a desarrollar y a profundizar mucho de las cosas que hablamos hoy. Si no puede, pues ese no tiene puntos, entonces puede ver la grabación. ¿Sí? Los CIPAS de curso, que son los nacionales y los que yo también le voy a hacer a mis 170 estudiantes y sus tutores, no tienen puntos. ¿Cuál es el único que tiene puntos? El de primera matrícula. Alguien preguntó bueno,
Aquí va el nombre. Profe, en ¿para qué pongo? Ya voy. Nombres. Su código, nombre de identificación. Nombre del CIPAS. ¿Cómo es el nombre de este CIPAS? El mercado, oferta y demanda. Correcto. Nombre del docente. Ni los deberes. Germán Guarnizo. Ah, yo decía, ni los deberes. Centro. ¿Cuál centro? Buscan aquí Barranca, Bucaramanga, Cúcuta. Ocaña. Sí. Nombre del centro. Periodo académico. ¿Cuál periodo académico están ustedes? 1601. 1601. 1601. ¿Saben qué significan esos valores? Primer periodo que oferta la universidad de 16 semanas. Segundo periodo que oferta la universidad también de 16 semanas. Es el que empezó ahorita en abril. Tercer periodo que oferta la universidad de 8 semanas. El intersemestral, que va de junio a julio. Ojalá matriculen para que avancen. Los estudiantes que no, por lo menos en vez de los estudiantes que no tienen gratuidad están pagando, les estamos dando gratuidad para ese periodo, para los 9 créditos que pueden matricular. Cuarto periodo que oferta la universidad también de 16 semanas, que va de agosto a diciembre. Quinto periodo que oferta la universidad de 16 semanas, que va de octubre a enero. ¿Preguntaban algo? Profe, ¿me repite la información que estaba diciendo de las personas que pagan? Para Vélez, si usted no tiene gratuidad y está pagando de su propio bolsillo, ¿sí? Comunique conmigo porque le vamos a dar gratuidad para que matricule 3, 6 o hasta 9 créditos, o sea, 1, 2 o 3 cursos. Siempre y cuando cumplan con los requisitos de SISBEN A, B o C. Profe, y las personas que tienen gratuidad, no, o sea, no nos permiten hacer esos adelantos así. No, por una sencilla razón. La gratuidad, ¿Qué es la gratuidad? según el ministerio, es para 2 periodos al año. Si usted utiliza gratuidad en el 16.1 y otro en el 8.3, en el 16.4 le tocaría pagar. ¿Sí? Y es mejor que me paguen 14 créditos y no 9. Porque pues, obviamente es mejor que tenga gratuidad en 14 créditos que puedo tener en el periodo 1604 y no 9 créditos en el 83. Bueno, periodo académico quedó claro. Alcance del CIPAS, ¿qué es? Nacional, zonal, centro. ¿Quiénes están hoy aquí? Zonal. La zona. Zonal, zona centro-oriente. Entonces, el alcance es zonal. ¿Sí? ¿Qué tipo de CIPA es? SISU, dinamizado por docentes, ese es el que se va a hacer el lunes. Se llama PM, primera matrícula o curso de complejidad. Entonces, primera matrícula. ¿De qué curso? Fundamentos de economía. ¿Cómo se llama el curso? Fundamentos de economía. Fundamentos de economía. ¿A qué escuela pertenezco? A ECACEN, a ECARMA, porque pueden haber estudiantes de agronomía, a EXISA, estudiantes de regencia y farmacia. Deben conocer la sigla de su escuela. ¿Qué programa académico? No el que están cursando, sino el programa al que pertenece este CIPAS, el de economía. Y de ahí para adelante, pues la valoración que ustedes hagan de la evaluación. ¿Listos? Profe, ¿cómo así no colocamos la carrera de que estamos haciendo, sino economía para todos? Sí. No, mejor escriban la carrera que están cursando para así saber cuántos asistieron de cada programa. Sí, es mejor. Tutor, ¿cómo es el nombre del CIPAS? ¿Cómo es el nombre del CIPAS? ¿Quién le recuerda? ¿Qué unidad es esta? La unidad 3. ¿Cuál es el nombre de la unidad 3? Oferta y demanda. Mercado, oferta y demanda. Mercado, oferta y demanda. Listo. Oferta y demanda. Regáleme rápidamente. Cámaras. Tomamos aquí una instantánea de captura.
Gracias, Irina, María Isabel, Laura, Vanessa, Jessica, Jair. Bueno, tomemos aquí. A ver si se completa el cuadro, porque todavía me faltan algunos del cuadro. Bueno, listo, chicos. Si ya llenaron el formulario, gracias. Los esperamos el lunes a las 6. Para mis estudiantes de los grupos 371 al 392 y 451 al 461. Le informaré cuándo es el CIPAS para reforzar. El sábado 3 de mayo tendremos réplica de este CIPAS, ¿sí? Nuevamente a las 10 de la mañana. Profe, disculpe, es que yo no sé si yo le pudiera hacer una pregunta última. Sí, señor. Es que estoy súper enlagunado con uno de los puntos del anexo 1 de la actividad, y es cuando en el Excel está uno haciendo donde dice dibuje las curvas de demanda. Entonces uno, digamos, ya halló el precio, entonces lo coloca en la casilla verdecita donde uno para el punto de equilibrio. Pero después dice que hay que colocar valores por debajo y por encima. Entonces, pues ya yo hallé el valor, el máximo precio, que fue el que hicimos cuando igualamos a 0, pero no sé, no, tengo una duda sobre hallar el área del triángulo. ¿Por qué duda sobre el área del triángulo? Y es que no sé cómo explicarle. No sé si le puedo ¿Cuál es el compartir un área del momentico. triángulo? La fórmula para hallar el área del Sí, triángulo. es base por altura. Correcto. Sobre 2. Sobre 2, sí, señor. Sin embargo, digamos, bueno, es que la duda es, por ejemplo, cuando hallamos el tema de la base, es que me tocaría compartirle para poder explicarle, porque es que estoy súper, no he podido avanzar. Pero ahorita de pronto no tengo el espacio. Entonces, puede hacer varias cosas. Uno, por el grupo de chat de Teams de su tutor. ¿Quién es tu tutor? Puede conocer quién es su tutor, que él tiene un grupo de Teams. Otro es tutor en línea, que todos los días hay un tutor diferente y él también le puede ayudar. ¿Sí? Ah, listo, sí, Sí, listo, sí, señor. compañeros, conéctate, todos los días hay un tutor en línea de 9 a 12 y explican muy bien, ahí sí te Y de puedes 2 a estudiar. 5. Y de 2 a 5. Con videollamada y resolución y todo. Todos los días. Esa información la tienen ustedes en el foro de noticias del curso y en correos. Y siempre llegan Feliz. con el correo. Sí. Y resolvemos esas dudas como así como individuales, ¿vale? Bueno, no me queda para cerrar la grabación, entonces desearles una feliz noche. Espero que haya aportado algo al aprendizaje. Apóyense mucho en los recursos que tienen, bibliografía y material de apoyo, ¿sí? En revisar las grabaciones. Mañana les compartiremos seguramente la de la web. Yo espero mañana compartirles también a toda la zona 560 estudiantes, a los 50 y algo que entraron hoy y a todos los 500 que no entraron, compartirles esta grabación también. Y no, y los espacios que nos faltan, todavía nos queda un tiempo, entonces todavía no se afanen, es irse apropiando poco a poco de todos estos recursos. Muchas gracias por la asistencia. Gracias, hasta luego. Gracias a usted, Gracias profe. a todos. Feliz noche. Feliz noche. Muchísimas gracias, profesor Germán. Feliz noche. Feliz noche para todos. Hasta luego, feliz noche. Gracias, feliz noche. Bueno, feliz